Antes de comenzar, vamos brevemente a orar. Señor y Dios, gracias por este momento en el cual todas estamos reunidas. Te agradecemos, oh Señor, porque lo podemos hacer aún a la distancia. Permite, oh Dios, que lo que conversemos acá realmente sea de inspiración a nuestra alma, a nuestra vida, que podamos aprender, Señor, de tus escrituras y la importancia que es discipular y ser discipuladas. Así que, Señor, que este tiempo sea realmente un tiempo de adoración, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de vernos las unas a las otras. Así que, Señor, muchísimas gracias. Úsame para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Pregunta para ustedes, tomen un papel, una hoja. Tengo dos preguntitas que van a responder y la van a dejar ahí. ¿Quién fue tu mentor o si alguien te discipuló? Ustedes van a colocar sí y van a colocar el nombre para que tengan un recuerdo, ¿no? Si no tuviste alguien que te discipuló, entonces esta pregunta es para ti, aquellas que respondieron que no. ¿De quién recibiste influencia? Muchas veces estamos en la iglesia, no somos discipuladas tal vez, pero hay alguien que su forma de comportarse, su forma de hablar, su forma de ser dentro del contexto cristiano y aún secular, poniendo énfasis en el ámbito espiritual, no que me traigan a un orador no cristiano. ¿De quién recibiste influencia? Y lo anotas. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esa persona para que esa persona haya tenido una influencia sobre ti? Bien. Primera pregunta, ¿quién fue tu mentor? ¿Y de quién recibiste influencia? Todas hemos recibido de una de otra manera influencia. ¿Okay? Perfecto. Antes de entrar en todo el material, necesitamos enfatizar que discipular es enseñar, es influenciar a otros a seguir a Cristo, ¿ok? Discipular es enseñar, es influenciar, es guiar a otros a seguir a Cristo. Voy a compartir. Let me, ¿ven la pantalla? ¿Se ve? Perfecto. Ok. Este es el libro del cual nosotros estamos estudiando, Discipular, cómo ayudar a otros y seguir a Jesús, por 9 marcas de Mark Dever. Verso clave, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19, parte A. Ese es clave en todo lo que vamos a discutir hoy. Vamos a mirar un pequeño video. Perdón. ¿Se ve el video? No. No, ok. Tengo que stop el share acá. Ok. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? No. Joana, no se escucha porque tienen los audífonos conectados. Si desconectan los audífonos, lo podemos escuchar. No se escucha todavía. Ok. Tengo la configuración. Me parece que es que necesitas quitar tus audífonos, desconectar tus audífonos del audio de la computadora. Sí. ¿Me escuchas?
Sí, nosotros te escuchamos a ti, pero no el video. No, porque no tengo ok, está desconectado está desconectado Los audífonos y como quiera no se oye. sí, Oh, ok. Si quieres, envíame el link aquí al chat ok, y yo lo publico aquí. perfecto, hacemos así. Ok, perfecto. Déjame. Mm, mm. This is the site. Ok, perfecto. ¿Me lo Y en envías? un momento te envío. Sí, te lo voy a enviar ahora. Ok, Ok. Ok, lo voy a presentar ahora. Vamos aquí. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Está negro todavía, ahora. No voz, yep, ahora sí. Ahora. pero no se oye muy bien. Ahora. Se va y viene el sonido. Mm. Bellísimo. Bellísimo. Discipulado significa aprendiz. Perfecto. Mm. Bien, eso es discipulado. Entonces,
¿Ven mi pantalla, verdad? Correcto. Los capítulos que me toca resumir son capítulos 6 al 10, donde están los pastores y los miembros. Elige a alguien, ten objetivos claros, paga el costo y levanta líderes. Cada capítulo pues va a tener un resumen. Antes de entrar acá, el capítulo 6, los pastores y los miembros, hay dos versos bíblicos que quiero compartir. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo a morir por nosotros. Y luego está este otro verso, Mateo 22:37, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El discipulado es amor. Realmente. O sea, tú no puedes discipular si tú no tienes amor, si no tienes misericordia, si no has entendido que el Señor envió a su Hijo a morir por ti, a morir por mí. Teniendo estos versos en memoria, alguien dijo, Paul Turner, existen dos cosas que no podemos hacer en soledad. ¿Cuáles son esas dos cosas? Casarnos y la otra es ser cristianos. No podemos ser cristianos ermitaños, no podemos ser cristianos en soledad. Bien, entonces, el capítulo 6 nos habla sobre los pastores y los miembros en lo que es el discipulado. Los pastores discipulan y equipan a los discipuladores con la palabra de Dios. Los pastores dan ejemplo. Ahora bien, tenemos que entender que los pastores no son perfectos, pero son irreprochables, o sea, con un comportamiento correcto. Y nosotros vamos a aprender de ellos. En Efesios 4, del 11 al 16, este capítulo nos habla sobre la unidad y el amor entre nosotros. Por tanto, esas iglesias y pastores que no dedican tiempo a la enseñanza de la palabra de Dios a sus feligreses y donde todo se basa en cánticos, testimonios, un sinnúmero de cosas dentro de la iglesia, realmente hay que tener mucho cuidado con ese tipo de iglesias. Es como si le dieras comida chatarra a tus hijos en vez de darle las comidas que contienen los nutrientes para que este niño crezca saludable, ¿verdad? En todo su andar. Siempre me acuerda de mi suegra, que ella dice que ella siempre tuvo cuidado en la alimentación de sus hijos en temprana edad, porque eso lo equipaba para su adultez. Entonces, ella siempre trataba de que los nutrientes aquí, los nutrientes allá, aunque sea poquito, pero que todos esos nutrientes estuvieran así mismo en la parte espiritual. O sea, la base para nosotros crecer en madurez. Entonces, la iglesia local es el medio natural para las relaciones de discipulado, porque es ahí donde están los pastores, es ahí donde uno está mirando cómo ellos se desarrollan y cómo uno puede aprender de ellos. Entonces, dice que los miembros somos responsables el uno del otro. En 1 Corintios, capítulo 12, del 12 al 26, se nos habla sobre el cuerpo, que somos todos un cuerpo y donde cada miembro es importante de ese cuerpo. Entonces, la iglesia no necesita tantos programas. Hay veces que uno va a una iglesia, yo asistía a una iglesia donde de lunes a domingo había actividades, realmente. Pero esa parte de la enseñanza bíblica muchas veces faltó. Entonces es importante de que nosotros entendamos de que nos vamos a preparar en nuestra iglesia local. Muchas personas lamentablemente entienden que no necesitan ser miembros de una iglesia. Ellos no ven ninguna importancia en eso, con tal de asistir los domingos y dar la ofrenda.
pero es importante realmente ser parte de una iglesia. Entonces, este punto, los pastores discipulan y equipan, los pastores dan ejemplo, los miembros somos responsables los unos de los otros y la iglesia local es donde nosotros tenemos que aprender y donde debemos de discipular. Entonces, preguntas, ¿cómo puede un miembro de más edad perseverar en seguir a Cristo tras una cirugía difícil, en parte a través del ánimo de los hermanos de la iglesia? Muchas veces, y en esta situación de pandemia, pues uno lo ha notado. O sea, ¿qué falta hace cuando uno está en situaciones difíciles y más personas adultas con ciertas enfermedades también? Recibir ese apoyo, ese amor, esa llamada de parte de los hermanos de la iglesia. ¿Cómo puede un cristiano más joven navegar en su propio desánimo y duda mediante la ayuda de un consejo o de consejeros de la iglesia local? Entonces, es importante, hermanos, el estar dentro del cuerpo de Cristo, el estar y ser miembro de una iglesia local. Ahí vamos, miramos cómo se discipula, cómo el otro está enseñando, cómo el pastor o los líderes de la iglesia están enseñando. El capítulo 7 nos habla sobre elegir a alguien. Las preguntas, si tienen, la van anotando para la sección de las preguntas que vamos a tener. Entonces, ya que somos miembros de una iglesia, ya que estamos mirando cómo es que se está discipulando, cómo es que se está enseñando, que nosotros estamos también alimentándonos, entonces vamos a elegir a alguien para discipular. ¿Quién puede ser? Un miembro de la familia. Muchos de nosotros venimos de familias numerosas, donde tenemos un hermano, donde tenemos un sobrino, donde tenemos un nieto, los mismos hijos. Entonces, aquellos, como se habló en la última exposición de los primeros capítulos, muchas veces no hay todo el tiempo cuando tú tienes hijos. Entonces, ¿a quién te toca discipular? A tus hijos. Porque en 1 Timoteo 5:8 nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, tú no puedes ir a buscar almas cuando tú tienes las tuyas ahí, donde tú tienes que discipular y cuidar. Entonces, empezamos por ahí. Cuando yo estudiaba este capítulo, me vino a la memoria un miembro de la familia. Yo decía, es cierto, no tengo hijos, pero tengo sobrinos adolescentes y jóvenes. Nunca me preocupé en discipular porque decía, ahí está su mamá, que lo puede hacer. Pero muchas veces necesitan más ayuda porque no tuvo en cierto momento a su esposo con ella para poder criar a sus hijos. Entonces, estoy tratando de acercarme porque no viven aquí en Tampa, viven en otro estado, y estoy tratando de acercarme para poder evangelizarlo. A pesar de ser un chico nacido, criado dentro de la iglesia, lamentablemente no ha venido a los pies del Señor. Eso con unas ciertas conversaciones que uno tiene, ya uno se da cuenta. Entonces, un miembro de la familia, definitivamente empezamos en casa y luego, pues, caminamos. Otra cosa es que tienes que mirar el estado espiritual. Cuando discipulamos, debe de ser a creyentes. Evangelizar es a inconversos. Entonces, ¿por qué? En 1 Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Estamos discipulando para que esta persona pueda mantenerse dentro de los caminos del Señor. Hago el paréntesis, en el caso de nosotras las mujeres, el feminismo, y todo este tipo de cosas. Cuando tú vas a discipular, tú tienes que usar la palabra de Dios. Tú no puedes venir con filosofías de todas estas mujeres
para discipular, por ejemplo, a una chica no cristiana. No te va a entender. No te va a entender. Yo he conversado con chicas de mi empresa y realmente lo que hacen es prácticamente burlarse porque no entienden. Entonces, discipular es a personas que ya han conocido al Señor. Evangelizar, pues, ya le llevamos el evangelio de Cristo, el pecado, Cristo murió en la cruz. O sea, son dos cosas diferentes. Bien, debe de ser un miembro de la iglesia. ¿Cuántas personas dentro de nuestra iglesia necesitan ser discipuladas? Y nosotras mismas necesitamos ser discipuladas. Entonces, muchas veces queremos ir a discipular a personas de otras iglesias. No, tiene que ser en nuestro entorno. ¿Somos cuántas mujeres? 25, 30. Somos muchas. Entonces, entre nosotras tenemos que discipular. No tiene que ser dentro de nuestra iglesia. Otra cosa, el género masculino o femenino, en nuestro caso femenino, es lo mejor. Dice Primera de Tito 2:35, las ancianas asimismo sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entre nosotras tenemos muchas cosas en común. Tenemos que ser cuidadosas cuando vayamos a discipular. Debe de ser a mujeres, debe de ser a mujeres. Si es dentro de nuestro entorno familiar, ni modo, o sea, tenemos hijos, tenemos hermanos, lo correcto sería que sea un hombre, pero en este caso, si tú eres madre y tienes varones y no tienes la ayuda de tu esposo, pues te va a tocar a ti ayudar a tu adolescente, a tu hijo en el discipulado. Pero lo correcto es a las mujeres. La edad. Aquí no hay edad. Se puede aprender y enseñar a diferentes edades. Podemos aprender de las más jóvenes, como también podemos aprender de las más adultas. No hay excusa. Se puede aprender bastante de los jóvenes y eso lo sabemos. La tecnología, pues, algunas nos lleva un poco adelante. Entonces, las mujeres jóvenes también en el Señor. Hay chicas jóvenes y yo puedo dar fe de eso, de chicas jóvenes realmente consagradas a Dios, conocedoras de la palabra del Señor, porque para esto no hay edad. Entonces debemos de entender de que podemos recibir enseñanza de personas más jóvenes y también de personas más adultas que nosotras. También debe de ser enseñable a que nosotros vamos a discipular. No debes pasar el tiempo tratando de enseñar a alguien que piensa que no tienes nada que enseñarle. Entonces, en Primera de Pedro, por ejemplo, 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si usted nota que la persona a quien está enseñando, pues, no presta esa atención para la enseñanza, o realmente usted denota de que esta persona pone cara y los ojos hacia el infinito, esto quiere decir que no quiere seguir recibiendo enseñanzas. Usted cortésmente, pues corta, porque hay más personas necesitadas. Bien. El capítulo 8 nos habla sobre tener objetivos claros, mis hermanos. No es enseñar por enseñar. Tenemos que enseñar con qué fin. Cuando usted está criando a sus hijos, he de suponer de que usted dice, yo quiero que sea un hombre de bien. Yo quiero que sea una mujer de bien y lo enseña para que lo sea. Entonces, dentro de los caminos del Señor, cuáles son, cree que los caminos del Señor y pueda entonces discipular a otros. Bien, aquí nos dice que es ayudar a las personas a vivir mejor.
cada individuo es diferente y la meta principal es ayudar a esa persona a seguir a Jesús. Hay veces que uno cree como que el ser cristiano es independiente de la parte secular de nosotros. O sea, somos cristianos en la iglesia, pero somos personas en la casa, personas en el trabajo o en algún otro lugar. No, somos cristianos donde quiera que estamos. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a vivir mejor. Lamentablemente, el hombre secular, y tal vez muchas de esas teorías han entrado a la iglesia, entienden como que la Biblia no nos ayuda a vivir mejor. Y sí nos ayuda a vivir mejor, inclusive. El Señor nos dice que descansemos en Él, que las preocupaciones las dejemos a Él. Y también una guía de cómo nosotros organizarnos también. Entonces, cada individuo es diferente. No podemos encasillar a todas las personas como con puntos iguales. No, todos somos diferentes. Entonces, cuando vamos a discipular, cuando vamos a enseñar, tenemos que explicar muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué los cristianos oramos? ¿Por qué compartimos el evangelio? ¿Por qué nos unimos a una iglesia? ¿Cómo el conocimiento de la soberanía de Dios impacta nuestra forma de vivir? La palabra de Dios debe ser el centro de cualquier discipulado. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el tener los objetivos claros es importante. Debemos también de recordar de que vamos a discipular para que esta persona, como había dicho anteriormente, madure en los caminos del Señor y que la palabra de Dios sea nuestra base y nuestra guía. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros impactar sobre cómo viven otros? Entonces, teniendo estos objetivos claros de ayudar a las personas y hacer preguntas. Importante porque así nosotros podemos conocer sus necesidades y poder responderla a través de la palabra de Dios. Bien, entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer con esto de las preguntas? Es tomando muchísimas, ¿cómo podría yo decir? Con esto de las preguntas para romper el hielo cuando vamos a discipular. Muchas veces podemos discipular a alguien que apenas estamos conociendo, ¿verdad que sí? Entonces, hay infinidad de ejemplos en cuanto a esto, de hacer las preguntas. Gran parte de discipular es hacer lo que uno normalmente hace, pero trayendo personas cerca de ti y teniendo conversaciones relevantes, ¿bien? ¿Cómo qué tipo de conversaciones? De esas de día a día. ¿Cómo conociste a Cristo? ¿Tienes familiares cristianos? Y como estamos aquí en Estados Unidos, siempre es bueno preguntar de dónde eres y que esta persona te hable un poquito de su país de origen. También a través de estas preguntas podemos ir ganando un poquito más de confianza. Luego vamos a poder conversar y luego orar por temas más profundos o personales con estas personas. Bien, entonces el discipulado, tenemos que tener los objetivos claros con ellos, tenemos que hacer preguntas para poder entrar en confianza, porque nadie, si no te conoce, va a tener tanta confianza para preguntarte o tal vez decirte algo muy íntimo. Entonces, nosotros tenemos que hacer las preguntas, importantísimo. El capítulo 9 nos dice que el discipulado, cuando vamos a discipular, hay que pagar un costo. Discipular toma tiempo, que aunque estamos en la época del microondas, y yo lo uso mucho, la cocción lenta, señores, es la mejor.
definitivamente toma su tiempo. No podemos pretender que alguien en los caminos del Señor madure rápidamente, o que nosotros querramos que en 2 semanas ya la persona esté preparada, o ya la persona se sienta con madurez espiritual para seguir caminando en esto. Cuando decimos de que también toma tiempo, es que debemos sacar, y yo me reía con esto de el tiempo que a veces no tenemos, pero podemos, por ejemplo, invitar a alguna de las hermanas o la que estamos discipulando a hacer las compras en el, perdón, en el mall. Aquellas que les gusta ir de compras al mall, pueden invitar. Eso yo lo hacía mucho en mi país. ¿Dónde estás? Ay, mira, yo quiero ir a tal tienda. ¿Podemos ir juntas? Van juntas. Y ahí van hablando de las cosas del Señor, del día a día. Entonces, ese es un momento que tú puedes tomar. Si no eres de las que le gusta estar en el mall, pues tu casa, un café. ¿Qué estás haciendo? Bueno, puedes venir por acá. Podemos conversar un poquito. O mira, recibí esto. ¿Quieres que podamos sentarnos un momentito y conversar? Hay que sacar un poquito de tiempo para esto. También, si eres un poquito más de hacer ejercicios, ¿en qué estás? Vamos a caminar, 20 minutos, vamos a caminar. Y entre las dos también van haciendo sus ejercicios y van hablando del Señor. Ese es otro ejemplo. Ir a un parque con los hijos, aquellas que tienen niños. Es tan importante en este país donde todo con los niños, para que los parques función con los niños que corran energía. Y usted, si tiene hijos, los niños corren y ustedes conversan. Ese es otro ejemplo. Entonces, es muchísimas cosas que podemos hacer. Entonces, el discipulado, podemos aprovechar esos momentitos. También, el discipulado requiere estudio. ¿Mm? ¿Qué es el estudio de la palabra de Dios? La verdad de Dios es absoluta, no es relativa, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que saber que todo lo que nosotros vamos a hablar, que todo lo que nosotros vamos a discipular, esté basado en la palabra de Dios. Lamentablemente, bastantes filosofías han corrido dentro de nosotros los cristianos, de muchas iglesias, y la mayoría de ellas no están basadas en la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que confrontar esas filosofías, esas ciertos parámetros, confrontarlo con la palabra de Dios. Inclusive nuestra manera de criar, gracias a Dios por el estudio que tuvimos sobre la crianza de los hijos, sumamente edificante. Ahí está la palabra de Dios. El cómo conducirnos dentro del matrimonio, está la palabra de Dios. El cómo ser buenos empleados, está en la palabra de Dios. O sea, que nosotros estemos basados sola escritura. Entonces, también Romanos 10:17 nos habla, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Debemos de usar siempre en nuestro discipulado la Biblia. La Biblia es nuestra guía. Salmo 119:105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bien, entonces, importantísimo, requiere estudio y palabra de Dios. No podemos pretender discipular sin usar la Biblia, sin nosotras tomar el tiempo para leer la Biblia. Importante. También requiere oración. Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Que la oración sea tan natural como como respiramos, que salga de nosotros. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Importante la oración. Nosotros tenemos que orar. Y asimismo vamos a influenciar
a la persona a quien estamos discipulando a orar. Si nos ve que nosotros oramos y que estamos con ella también en oración, va a ser de edificación. El discipular requiere amor, definitivamente que sí, requiere de bastante amor. Juan 13:34 nos dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Alguien dijo, es más fácil amar a la humanidad como un todo que amar al prójimo. Entonces, y eso lo vemos a diario. Yo me reía escuchando en mi trabajo con esta situación de las protestas que se hicieron. Y yo decía, bueno, todos a nivel de la empresa pues se está apoyando para que no haya más discriminación, para que no haya esto, para que no haya lo otro. Pero nunca hicieron el llamado a aquellos que tienen familias para que le inculquen a sus hijos el no tener discriminación hacia nadie. Todos ellos se basaron a nivel de empresa. Entonces yo decía, es que tenemos que empezar por casa es que se empieza. Entonces, cuando decimos que discipular requiere amor, si usted como persona, por ejemplo, le duele lo que le pasa a su hijo, le duele lo que le puede pasar a su papá, está dispuesto a dar la vida por uno de sus hijos, por tal vez sus padres o quizás sus hermanos, ¿cuánto más a alguien, miembro de tu cuerpo, como habíamos leído anteriormente, es hermano de la iglesia, que se requiere amor para tú poder discipular realmente? Es como decir, no quisiera que esta persona tropiece y se vaya de los caminos del Señor porque yo no tuve amor y misericordia para con ellos. Y hay veces que cuando veo discipular siempre me acuerdo la crianza madre e hijos. No es fácil. El tú decir y repetir al chico lo mismo. Para y recoge tu plato, por ejemplo. Y eso es constante y es constante. Pero tú lo haces en amor porque tú quieres que él aprenda a ser responsable de que tiene que retirar su plato, por ejemplo, y llevarlo al fregadero. Entonces, discipular es eso, es amor, es paciencia. También requiere humildad, mucha humildad. No nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, porque hay veces que las personas creen que tú estás discipulando a alguien y a quien tú estás discipulando es inferior a ti. No, él es un hijo de Dios tal y como tú lo eres. Y cuando uno tiene humildad, hermanos, eso es lo mejor que hay. Uno se siente cómodo con la persona con la que uno está cuando uno es humilde. Y el Señor es el vivo ejemplo de esto. Se humilló hasta lo sumo por nosotros. ¿Cuánto más nosotros debemos de hacerlo cuando estamos discipulando? Entonces, el discipular tenemos que pagar el costo. Toma tiempo el discipular, sacar de nuestro tiempo. Requiere estudio de la palabra de Dios, requiere oración, requiere amor, requiere humildad. Bien. Entonces, el capítulo 10 es levantar líderes, realmente. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que ha oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Elizabeth habló sobre Priscila y Aquiles, cómo fue ella discipulada por Pablo y cómo ella aprendió pues a discipular. Entonces, nosotros tenemos también que enseñar y pastorear en el sentido de guiar cuando estamos discipulando. Siempre hacia los requisitos bíblicos, siempre. Si hay algo con la cual tenemos duda o no tenemos las fuentes para poder enseñar cierto punto, tenemos más personas quienes podemos ir y preguntar y que a la luz de la Biblia pues nos puedan indicar y así nosotros poder ayudar. También dice de que tenemos que pasar tiempo con ellos, con las personas con quienes estamos discipulando.
y también nosotros promover una cultura de humildad. El que está discipulando va a influenciar al otro. Hay veces que tú puedes mirar a alguien, la manera como se conduce, cómo habla, cómo siempre expone la palabra de Dios. Entonces eso a ti te va a influenciar y tú vas a influenciar a las demás. Y la humildad es sumamente importante, como había dicho. Ahora bien, ¿qué no es discipular? No es para enseñar doctrina, aunque en algún momento uno de los puntos doctrinales puede ser mencionado. Para eso está la iglesia. No es para demostrar cuánto sabemos. ¡Ay! Que mencionamos autores y autores y autores. No, no es para demostrar cuánto sabemos. No es para presumir cuánto poseemos. Cuando invitamos a la casa, que podrán ver nuestros cuadros de Picasso. No, no es para eso. No es un momento para la crítica y o la murmuración. Sabemos que podemos estar molestos por algo, pero eso no es el momento ni el lugar indicado para empezar a criticar a alguien. Y no lo va a hacer nunca. O sea, si usted está molesto con alguien, llame a los pastores o llame a esa persona e indíquele el por qué usted se siente molesto. No es solo evangelizar, predicar. Y no es dar la clase dominical en la iglesia. Tal vez usted como maestro de escuela dominical entienda que usted está discipulando. No, esa es la clase dominical. El discipular es 1 a 1. Es 1 a 1 porque requiere tiempo. Usted no puede agarrar 5 personas y discipular al mismo tiempo. No, es 1 a 1. Entonces, tenemos que saber esto. No podemos andar discipulando 20 gente, porque no podemos descuidar nuestra casa, no podemos descuidar un montón de cosas que tenemos que hacer, porque en vano estamos haciendo el discipulado. Si descuidamos, ¿cuántas veces no vi yo personas queriendo discipular y sus hijos, su esposo o su esposa, realmente descuidados? Leímos en Tito de que tenemos que cuidar nuestra casa. ¿Qué es discipular? Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo vemos en Mateo 28, 19 al 20. Es ayudar y enseñar a aquellos en la fe a crecer y madurar en el Señor. Es presentar amor, misericordia y humildad al dejar de lado nuestro egoísmo y estar dispuestos a servir. Eso es discipular. Ahora bien, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que discipular es un discípulo. Tiene diferentes luchas y tentaciones. El discípulo es diferente persona, realmente. Entonces, no podemos ir tan rápido discipular. Es que a usted le toca una chica joven, discipular a una chica joven soltera sin hijos. No es igual que discipular a alguien casado con hijos. No es igual que discipular a una viuda. No es igual que discipular a un anciano. Entonces, no podemos encasillarlo en un programa. Entonces, en esencia, el discipulado es más que todo cualquier cosa que hacemos de manera intencional para ayudar a otros cristianos a crecer en santidad. Es un proceso de ir nosotros a la imagen de Cristo. Entonces, la clave está en que cualquier cosa que hagamos debe de estar fundamentada, como había dicho, en las Escrituras. Y esto debe de ser una relación intencional y amorosa. Eso es realmente discipulado. La clave es una relación intencional y amorosa. Nosotras pasamos por muchas situaciones y esto nos ha servido de experiencia para poder ayudar a otras a que tal vez no pasen por lo que pasamos
o tal vez para que hagan lo que hicimos y que vimos que realmente nos resultó. Siempre enfatizo de que debe de ser todo basado en las escrituras. Siempre le he comentado a Claudia que realmente la escuela de siervas ha sido un antes y un después para mí. Yo soy creyente desde jovencita, desde niña prácticamente. Y lamentablemente, en algún momento fui influenciada por esta corriente feminista, aún siendo cristiana. Y muchas de nosotras sé que tal vez fueron influenciadas. Sin embargo, a través de la palabra de Dios nos hemos dado cuenta de que todo eso es una falacia, todo eso es una mentira y que va muy lejos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, realmente discipularnos entre nosotras ahora es un momento crucial para nuestras hijas y las jóvenes de la iglesia y para las mujeres adultas de la iglesia. Entonces, no podemos pasar por alto todo esto. Y volvemos y recalcamos la palabra de Dios. Y qué gozo es ser usado por Dios para discipular a otros. ¿Por qué no pasarías tú tu vida haciendo esto? Realmente discipulando. Entonces, hasta acá realmente es toda la exposición. Así es que vamos a orar. Y las preguntas que le hice esta mañana para que la tengan a mano. Señor y Dios, gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, porque tú nos fortaleces, porque tú nos indicas realmente cómo caminar. Ayúdanos a que podamos tener siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón, de que tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario, de que tu gracia, Señor, y tu misericordia nos alcanzó y que hoy somos salvos. Y que somos, oh Dios, parte de un cuerpo, que tenemos que amarnos unos a otros, que debemos de cuidarnos unos a otros, que debemos de ayudarnos unos a otros, oh Señor. Gracias porque tus escrituras nos dice esto, pero ayúdanos, oh Dios, a que podamos entenderlo y ponerlo en práctica. No solamente oidores de tus escrituras, sino hacedores de la misma. Gracias